Disposiciones generales de los juicios civiles. Yo siempre digo, y yo creo que todos estamos de acuerdo, en que no es posible empezar a estudiar el juicio ordinario y el juicio verbal si uno no tiene una mínima idea de lo que es el derecho procesal y en concreto el derecho procesal civil. Si no, es imposible, no nos enteramos de nada. En consecuencia, siempre hacemos pues un par de clases introductorias. Una de ellas es esta en concreto y otra pues es el 16.2 que yo les llamo, donde básicamente hablamos de la jurisdicción y la competencia y lo más importante probablemente dentro de la competencia, que es la competencia territorial. La competencia territorial en todas sus manifestaciones. ¿Vale? Bien, pues vamos a empezar y no entretenernos más. Aquí vamos a ver las cuestiones generales sobre el proceso civil, las partes procesales, capacidad para ser parte, capacidad procesal, integración de la capacidad, la legitimación también, la pluralidad de partes, el litis consorcio. Bueno, pues aquí podríamos hablar también de la intervención voluntaria, de la intervención provocada. Recordad los artículos 12, 13, 14 y 15, si la memoria no me falla, y ya pasamos al artículo 16 de la Ley de Enjuiciamiento Civil con la sucesión procesal, sucesión mortis causa y sucesión por transmisión del objeto de la litis. Y luego un epígrafe que es importante, asistencia letrada y representación procesal, los artículos 23 y 31 de la ley. Y ya la intervención del Ministerio Fiscal, ya antes lo comentaba, las tres funciones del Ministerio Fiscal y del abogado del Estado en los procesos civiles. Bien, bueno, pues estábamos diciendo entonces que yo me voy a fijar en aquellas cosas más preguntables. Voy a ir rápido porque si no, no da tiempo, lógicamente, y mi idea es ver hoy esta primera parte, 16.1, y ver sobre todo la competencia en el 16.2. El resto, pues es más fácil de comprender y menos preguntable. Entonces, estábamos diciendo la fecha de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que también se puede preguntar. Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero, que entra en vigor un año después, el 8 de enero. Y, consta de 827 artículos, ya agrupados en un título preliminar y 4 libros. Es importante más o menos tener una idea, una noción de esta estructura, desde mi punto de vista, para aquellas personas que van, digamos, a repasar. Sí, es conveniente saber. Yo, por ejemplo, si hablamos del juicio ordinario, sé exactamente dónde está regulado. No es necesario que se sepa exactamente, pero más o menos dónde está regulado. Y si hablamos de la reconvención, también os digo el artículo. Y si hablamos de la sentencia en el juicio verbal, también os digo el artículo. ¿Es necesario tanto? No, desde luego que no. Pero sí será necesario, saber que la ley tiene unas normas procesales, del artículos 1 a 4, disposiciones generales relativas a los juicios civiles, 5 a 247. Esto es muy sencillo porque en el 248 están el juicio ordinario, o sea, los procesos declarativos. Son dos, el juicio ordinario y el juicio verbal. Y en el 249 ya se regula el ámbito de aplicación del juicio ordinario. Todo el mundo sabe, que en el 437 empieza la regulación del juicio verbal, o que incluso, si me apuráis, del 281 al 386 están los medios de prueba. No es necesario saberlo, pero sí los que estamos repasando, más o menos tenemos estructura para un poco conocer lo que vamos a estudiar. Yo siempre digo que cuando uno empieza a leer un libro, una novela, ha de empezar por el índice, ¿vale? Sabiendo un poco lo que va a leer. Bueno, la ejecución forzosa, 517 a 747, el 517 también es un artículo que conoce todo el mundo, los títulos ejecutivos. Bueno, y ya los procesos especiales del libro cuarto, que serían del 748 al 827. Y último artículo del enjuiciamiento civil, donde todo el mundo sabe que se regula la sentencia en el juicio cambiario. Entonces, más o menos una idea. No tampoco es necesario conocerla de memoria, pero repito, sí una idea. ¿Vale? Y también unas nociones un poco para utilizarlas bien y para saber de qué estamos hablando. Jurisdicción. ¿Qué es la jurisdicción? Bueno, digo yo aquí, función del Estado consistente en tutelar y realizar el derecho objetivo estableciendo lo jurídicamente correcto a casos concretos, ¿no? A través de órganos especialmente cualificados, que son básicamente los juzgados y tribunales. Jurisdicción ordinaria y jurisdicciones especiales. La jurisdicción ordinaria, todo el mundo sabe que tiene 4 órdenes jurisdiccionales: civil, penal, contencioso y social, y que hay jurisdicciones especiales, que sería la jurisdicción militar, por ejemplo, la jurisdicción constitucional. Competencia.
Bueno, los órdenes jurisdiccionales ya lo hemos visto, lo que aquí nos interesaría. Sí que la competencia, que lo veremos ahora inmediatamente también, sí que nos interesaría, bueno, pues estas cuestiones. Orden jurisdiccional civil, principalmente aquellas cuestiones relativas al derecho privado, conflictos intersubjetivos de derecho privado. Bueno, si queréis, porque luego en el libro cuarto, bueno, pues se regulan algunos procesos especiales, ¿no? Ya con una regulación completamente distinta, por ejemplo, los juicios declarativos. Y luego la distinción entre procedimiento y proceso, que esto es una de las cosas que se confunden habitualmente. ¿El procedimiento qué es? El procedimiento es lo establecido en la ley. Artículos, por ejemplo, del 399 al 436 se regula todo el trámite del juicio ordinario. Eso es el procedimiento. ¿Y el proceso qué es? El proceso es el juicio ordinario que se sigue en el juzgado de primera instancia número 3 de Alicante, número 456 del año 2022, en reclamación de cantidad, cuya parte demandante es don fulanito y cuya parte demandada pues es doña fulanita. No confundamos una cosa con otra. Entonces, los conceptos mínimos, pero que debemos conocer. Las partes en el proceso. Parte. Bueno, ¿qué es parte? Parte es quien pide y frente a quién se pide. Parte demandante, quien acude al derecho, quien acude al juzgado en busca de una solución. Parte demandada, frente a quién se pide, aquel que tiene que responder ante el juzgado, ante el derecho de sus actuaciones, ¿no? Bueno, no tiene mucho más que decir. Parte demandante, ya hemos comentado, la que insta la tutela jurisdiccional. Parte demandada, aquella que es convocada al proceso, digo yo ahí, con carácter involuntaria. Y luego tenemos un Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal, que es una institución constitucionalmente relevante. En el proceso civil puede ser parte, sí, cuando la ley lo establece. También puede ser, digamos, representante, postulante de personas menores de edad o con la capacidad modificada judicialmente, necesitadas de medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, ¿no? Sería parte, postulante, y luego informante. Informante en el sentido de que la ley dice emitirá informe el Ministerio Fiscal, como acabamos de ver ahora a una pregunta que se nos ha efectuado. Ministerio Fiscal, por tanto. Y los testigos y peritos, que son aquellos terceros llamados al proceso. Principios que rigen las actuaciones, dualidad de partes. Las partes son dos, con independencia de que en cada parte procesal haya una o 5 o 27 personas. Parte demandante conformada por una o por varias personas. Parte demandada, parte demandante, una o varias personas. Parte demandada, pues una o varias personas. Básicamente, principio de igualdad. Las partes tienen que ser iguales o por lo menos tener las mismas armas ante la ley. Una parte no puede ser discriminada con respecto a otra, lógicamente, si no, no tiene sentido el proceso. Principio de justicia rogada o principio dispositivo que se regula en el 216. Como digo, en la ley de enjuiciamiento civil se articulan dos grandes grupos de procesos, los procesos declarativos y los procesos especiales. El principio de justicia rogada sí es plenamente efectivo en los procesos declarativos. En los procesos especiales del libro cuarto hay muchas diferencias. Por ejemplo, una de ellas y fundamental es que el juez incluso puede proponer algún medio de prueba, que eso no es posible en los declarativos. Sí que puede indicar al abogado, señor abogado, este hecho no me queda suficientemente probado, pero no puede proponer prueba en los procesos declarativos. En los especiales, en algunos de ellos sí. Legalidad, evidentemente, legalidad procesal, deben de actuar de acuerdo con la ley de procedimiento, en este caso ley de procedimiento civil. Contradicción, evidentemente lo manifestado por una parte debe poder ser contradicho, debe ser poder contradecido por la contraria, ¿no? ¿Vale? Y ahora, capacidad para ser parte y capacidad procesal, integración de la capacidad. Bueno, básicamente aquí también tendríamos que tener los conceptos claros. Capacidad para ser parte es aquello que titular de derechos, obligaciones y cargas procesales. Aptitud que faculta a una persona físico-jurídica para ser titular y responsable de derechos, obligaciones o cargas procesales. ¿Vale? Bien, esto es la capacidad para ser parte, pero la capacidad, bueno, y aquí las estudiamos, ¿no? Pero la capacidad
procesal es aquella que, digamos, establece la posibilidad de actuar válidamente en el proceso, tener aptitud para actuar válidamente en el proceso. También la veremos. ¿Cuáles serían, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aquellos que pueden ser parte en un proceso? Personas físicas, concebido no nacido, para todos los efectos que les sean favorables. Las personas jurídicas, evidentemente, creadas conforme a derecho, por ejemplo, corporaciones, fundaciones, asociaciones, de interés público o particular, y luego unos entes especiales que se regulan también en la Ley de Enjuiciamiento Civil en su artículo 6, masas patrimoniales y patrimonios separados. Una persona, digo yo aquí, puede quedar, un patrimonio de una persona puede quedar temporal o transitoriamente sin titular. Por ejemplo, como sucede con la herencia yacente. También el titular de un patrimonio puede ser privado de sus facultades. Por ejemplo, los concursados, ¿no? Aquel que es privado de la administración de sus bienes en virtud de lo resuelto por un juez en un concurso de acreedores. Entidad sin personalidad jurídica a las que la ley les reconozca tal capacidad. Bueno. Ministerio Fiscal, ya hemos hablado de él. También los grupos de consumidores y usuarios. Consecuentemente, el artículo 6 los recoge, afectados por un hecho dañoso cuando los individuos que lo compongan estén determinados o sean fácilmente determinables. Y ya las entidades habilitadas conforme a la normativa comunitaria para el ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos e intereses difusos de consumidores y usuarios. ¿Habilitadas en dónde? En un documento. Se habilita a determinadas entidades, ¿no? Bueno, aquí también se habla de la posibilidad de que puedan ser demandadas las entidades que no habiendo cumplido los requisitos legalmente establecidos para constituirse en personas jurídicas, como más arriba hemos visto, corporaciones, asociaciones, fundaciones, bueno, pues estén informadas por una pluralidad de elementos personales y patrimoniales puestos al servicio de un fin determinado, ¿no? Pero en este caso solo tendrán, digamos, capacidad para ser parte demandada, ¿no? Y la capacidad procesal, aptitud, ¿no? Para actuar válidamente en un proceso se requiere, junto a la capacidad para ser parte, la capacidad procesal. Aptitud, como yo decía, con P, no actitud, no, aptitud, con P, para comparecer, es decir, para actuar válidamente en juicio. ¿Y esto dónde se contiene? ¿Dónde se recoge? En el artículo 7. Artículo 7, bueno, yo creo que todos los conocemos, ¿no? Es decir, las personas, dice un poquitín más arriba, que por circunstancias se vean privadas de esta capacidad, pues podrán comparecer y actuar válidamente en proceso, pero necesitarán que esta capacidad se complemente, o se integre, la integración de la capacidad, que también se dice. Entonces, ¿quién comparecerá por aquellos que, teniendo capacidad para ser parte, no tienen capacidad procesal? Bueno, pues lógicamente lo tenemos, como digo, en el artículo 7. Por los concebidos y no nacidos comparecerán las personas que legítimamente los representarían si hubieran nacido, de modo general sus padres, pero también sus tutores, ¿no? Quienes legalmente representen a las personas jurídicas, el representante legal. Bueno, aquí también se nos habla de las masas patrimoniales o patrimonios separados, el número 4 del apartado 1 del artículo anterior, pues dice la ley que conforme a la ley aquellas personas que las administren, ¿no? Las entidades sin personalidad del número 5 del apartado 1, bueno, por medio de personas a quien en cada caso la ley le atribuye la representación. Aquí seguimos un poco viéndolo, es decir, lo importante es estudiarnos, que es lo que nos van a preguntar en el tipo test, el artículo 6 y el artículo 7. Tratamiento procesal de la capacidad, apreciación de oficio por el tribunal en cualquier momento. ¿Vale? Bueno, no tiene mucho más. Integración de la capacidad procesal. El artículo 8 es importante. El artículo 8 es importante porque lo que nos dice es, bueno, que en el caso de que una persona física se vea privada de su capacidad procesal y no hubiere persona que legalmente le represente o asista, el AC le nombrará un defensor judicial mediante decreto. Y hasta tanto, digamos, esta persona asuma
la función de defensor judicial, será el Ministerio Fiscal el que asumirá la representación y defensa. La integración de la falta de capacidad de las personas físicas, es decir, cuando una persona física no tiene capacidad para ser parte, es decir, le falta esa capacidad para actuar válidamente en el proceso, ¿quién le representarán? Bueno, estábamos comentando que en el caso de los menores no emancipados, lógicamente sus padres o tutores, tanto su representación personal como la administración de sus bienes. Lógicamente, y comentaba también que después de la modificación operada por la Ley 8/2021, sí que desaparecen los tutores para las personas mayores de edad, pero no para los menores. Las personas mayores de edad estarán representadas en su caso por curadores. Bien, pues esto seguimos un poquillo. Menores de edad emancipados. Aquí básicamente la emancipación se equipara a la mayoría de edad. Pero fijémonos lo que dice la ley. Hasta que llegue a la mayor edad no podrá el emancipado tomar dinero a préstamo, gravar o enajenar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles, etcétera. Es decir, sí que podrá regir su persona y ciertos bienes, pero aquellos bienes de importante valor, bienes inmuebles, establecimientos mercantiles industriales, objetos, como digo, de extraordinario valor, no podrá venderlos sin consentimiento de sus padres. Y a falta de estos, pues el curador, ¿no? Ya, repito que para los mayores de edad, menores emancipados, no existe la figura del tutor. Y para las personas con la capacidad modificada judicialmente, bueno, básicamente, pues aquí lo que, bueno, se les nombra un curador, no hay mucho más. Los ausentes también, recordad que el Ministerio Fiscal pues, asume la representación de los ausentes, los concursados. Bueno. Y pasamos ya, si queréis, al epígrafe siguiente, que sería la pluralidad de partes. Siguiendo un poco con la capacidad para ser parte, aquellas personas que pueden ocupar la parte demandante, aquellas otras que pueden ocupar la parte demandada, capacidad para ser parte, capacidad procesal. Ahora vemos cuando en una parte, bien sea la demandante o bien sea la demandada, hay una pluralidad de sujetos. Es el denominado litis consortio, que puede ser activo si está en la parte demandante, pasivo si está en la parte demandada, y el tratamiento procesal, ¿no? Bueno, clases de litis consorcio, pues ya lo hemos comentado, el artículo 12 habla de litis consorcio activo cuando existen dos o más personas en la posición de demandante, y litis consortio pasivo cuando existen dos o más personas en la posición de demandado, mixto en ambas posiciones procesales, en la parte demandante y en la parte demandada. Tipos de litis consorcio. Bueno, pues básicamente tendríamos el voluntario facultativo simple, que es el mismo, es decir, cuando este litis consortio, de su constitución depende por entero de la voluntad del actor. Y fijémonos que se regulan en el artículo 12, párrafo primero, cuando nos dice podrán comparecer en juicio como demandantes o como demandados varias personas cuando las acciones que se ejerciten provengan de un mismo título o causa de pedir. Ese podrán supone que es voluntario. ¿Vale? Litisconsorcio necesario. Bien, el litisconsorcio necesario, de modo general, es siempre en la parte pasiva. Básicamente, ¿por qué? Porque nadie está obligado a demandar. Digo yo aquí, el litisconsorcio necesario se produce cuando bueno, pues varias personas son demandadas en la misma demanda. Tiene su necesidad en la relación jurídico-material del pleito. Por tanto, la ley establece que deberán ser demandados, pues ambos cónyuges, por ejemplo, deberá ser demandado, en este caso, pues el Ministerio Fiscal si no fuere promotor del expediente, por ejemplo, ¿no? Y se regula en el artículo 12, en la parte segunda, párrafo segundo, cuando dice por razón de lo que sea objeto del juicio, la tutela jurisdiccional solicitada solo puede hacerse efectiva frente a varios sujetos conjuntamente considerados, todos ellos habrán. Por eso se llama necesario. Y repito, de modo general se produce en la parte demandada. ¿Por qué? Porque nadie puede ser obligado a demandar. Sí que alguien puede ser obligado a acudir al proceso, pero como demandado, no como demandante.
¿Vale? Entonces, litisconsorcio voluntario, artículo 12.1, litisconsorcio necesario, que de modo general es el pasivo, como acabamos de decir, artículo 12.2. Bueno, poco más tendríamos que decir aquí. Litisconsorcio, como todo el mundo sabe, bueno, pues en el juicio ordinario pues se dilucida la falta del mismo en la audiencia previa del juicio, ¿no? Y tenemos un pequeño esquema que espero que nos lo aclare. ¿Vale? Bien, el quasi necesario, que sería una construcción también, se llama eventual o impropio, cuando la constitución depende de la voluntad de las partes, pero si deciden constituirlo, lo hacen a todos los efectos, ¿no? Bueno, sería un sistema mixto entre el voluntario y el necesario, ¿eh? La ley, concretamente en el artículo 12.1, digo, regula el voluntario, en el artículo 12.2 regula el necesario. Y ya pasamos, si queréis, al artículo 13, cuando se nos habla de la intervención de sujetos originariamente no demandantes ni demandados. Es decir, la demanda, parte demandante, parte demandada, pero se solicita por una de las partes que entre un tercero al pleito. Digo yo aquí, la intervención procesal supone la entrada de un tercero. Tercero es quien no es parte inicial en el proceso. Dice la ley, mientras se encuentre pendiente un proceso, podrá ser admitido como demandante o demandado quien acredite tener interés legítimo y directo en el resultado del pleito. Luego nos habla de un caso concreto que es cualquier consumidor o usuario podrá intervenir en los procesos instados por las entidades legalmente reconocidas para la defensa de los intereses de aquellos. La solicitud no suspenderá el curso del proceso. Bueno, entonces sería un poco la idea. Dice la ley, el tercero solicitará, perdón, un momento, que admito una compañera, el tercero solicitará del tribunal su intervención en el proceso cuando ya se encuentre iniciado mediante un escrito en el que tendrá que acreditar aquella situación que le permite, que lo legitima para entrar en el proceso. Admitido el escrito del tercero, se tramita mediante un incidente que no suspende las actuaciones y se da la audiencia a las partes por un plazo común de 10 días, como aquí se dice. Admitida la intervención, interviene el tercero, no se retrotraen las actuaciones y el interviniente será, tercero interviniente, será considerado como parte a todos los efectos. Y bueno, también se le permitirán aquellas alegaciones necesarias para su defensa que no hubiera efectuado por no encontrarse, digamos, personado en el pleito, ¿no? Por corresponder a momentos procesales pues, anteriores a su admisión en el pleito. ¿Vale? Aquí dice que de estas alegaciones se da traslado por el letrado pues, a las demás partes por 5 días. Entonces sería entonces la intervención, digamos, de tercero en el proceso. ¿Vale? Bueno, si queréis seguimos un poco adelante, el interviniente podrá también utilizar los recursos que procedan contra las resoluciones que estime perjudiciales y en el caso de que el juez estime que no procede, auto de inadmisión de la solicitud de intervención, cabe interponer recurso de apelación por el tercero. Esto es lógico, si lo recordamos, es un auto definitivo, no se le permite entrar al tercero, por tanto, el recurso que cabe debe ser apelación. ¿Vale? Bueno, aquí el temita, esquemita digo, y ya tendríamos la intervención provocada que tendremos en el artículo 14. Aquí ya tendríamos la posibilidad de que entre un tercero, digamos, llamado por el demandante o llamado por el demandado. Dice la ley, en el caso de que la ley permita que el demandante llame a un tercero para que intervenga en el proceso sin la cualidad de demandado, bueno, pues esta solicitud debe hacerse en la demanda, salvo que la ley establezca lo contrario. Cuando la ley permita al demandado llamar a un tercero, demandante, demandado, se procederá conforme a las siguientes reglas, que el demandado solicitará del tribunal que le sea notificada al tercero la pendencia del pleito. La solicitud deberá presentarse dentro del plazo para contestar a la demanda, por ejemplo, en el juicio ordinario, 20 días. Y aquí se interrumpe el plazo para contestar a la demanda con efectos desde el día en que se presenta la solicitud de que intervenga este tercero. Bueno.
El plazo ya continúa con la notificación del demandado de la desestimación de su petición o, si estimado, dándole traslado del escrito de contestación presentado por el tercero. ¿Vale? No hay mucho más. ¿Vale? Aquí sí que se puede poner un ejemplo, ¿no? Es el típico caso de que las subcontratas, se contrata pues, a una compañía, a una empresa para que, digamos, se instale, pues, no sé, los elementos necesarios en una vivienda, y esta subcontrata la instalación de la luz. Claro, cuando hay algún problema con la instalación de la luz, pues se demanda a la empresa contratada para realizar todas las obras. Y esta dice, oiga, no, yo sí, pero luego he subcontratado con la empresa de electricidad tal la contrato de la luz. Por tanto, solicito que venga el proceso esa empresa. Esto es más fácil de encontrar un ejemplo. En el caso de cuando el demandante llama a un proceso a un tercero, pues es ciertamente más difícil, ¿no? Y ya en el siguiente epígrafe, publicidad e intervención en procesos para la protección de derechos e intereses colectivos y difusos de consumidores y usuarios. Bueno, esto una simple lectura, ¿vale? No tiene mucho más. Aquí básicamente es una notificación. Se llamará al proceso a quienes tengan la condición de perjudicados por haber sido consumidores del producto o usuarios del servicio que dio origen al proceso, para que hagan valer su derecho o interés individual. Que esto se realizará por el letrado, la Administración de Justicia, publicando la admisión de la demanda en los medios de comunicación con difusión en el ámbito territorial donde se haya manifestado la lesión, es decir, donde se haya manifestado el hecho que da lugar a la demanda. Entonces, lo que se hace es publicar el periódico oficial correspondiente, se ha presentado demanda, todos aquellos que hayan sido perjudicados por este hecho pueden adherirse al mismo, intervenir en el proceso si a bien lo tienen. El Ministerio Fiscal será parte en estos procesos cuando el interés social lo justifique. Y aquí hablo yo de 3 supuestos de intervención, básicamente en los procesos promovidos por asociaciones o entidades constituidas para la protección de derechos e intereses de los consumidores y usuarios o por los grupos de afectados, pues se ha de dar entrada al proceso a quienes tengan la consideración de perjudicados. Si es la asociación de consumidores la que insta el proceso, todos aquellos que estén perjudicados por ese hecho deben entrar en el proceso. Evidentemente, repito, siempre de forma voluntaria. El segundo supuesto sería aquellos supuestos en que estén determinados o sean fácilmente determinables los perjudicados por el hecho dañoso. El llamamiento a los perjudicados debe hacerse de forma individualizada por la parte demandante con carácter previo a la interposición de la demanda. Y aquí, si las personas no están determinadas, o sea, son personas indeterminadas o de difícil determinación, es decir, sí que hay una serie de perjudicados, pero no sabemos su nombre y apellidos y no tenemos forma de saberla. Aquí dice supuesto en el que se suspende el curso del proceso por un plazo que no excederá de 2 meses y que se concretará por el letrado en cada caso, atendiendo las circunstancias de la complejidad del mismo. Entonces serían estos 3 supuestos. Casos promovidos por las asociaciones de consumidores, que hay que dar entrada al proceso a aquellos perjudicados, ¿no? Y evidentemente, si estos perjudicados por el hecho están determinados o son fácilmente determinables, pues deben de hacerse de forma individualizada por aquella parte que se pretenda demandar. Y si son personas que no están determinadas y es muy difícil su identificación, pues el letrado de Administración de Justicia concederá un plazo, en este caso, que no excederá de 2 meses para, digamos realizar la identificación. ¿Vale? Poco más tendríamos que decir aquí. Simplemente tener una idea general, luego cuando vayamos a estudiarlo, si acaso, que son unas nociones generales, como digo, para poder entrar un poco en el juicio ordinario y en el juicio verbal. El siguiente epígrafe se habla de intervención en procesos de defensa de la competencia. Aquí, básicamente, la Comisión Europea, la Comisión Nacional de la Competencia y los órganos competentes de las comunidades autónomas, podrán intervenir sin tener la condición de parte. Y esto también, a título de informante, a título de peritaje, porque dice sin tener la condición de parte por propia iniciativa o a instancia del órgano judicial. ¿Vale? Bueno, poco más tendríamos
que decir, ¿no? Publicidad de intervención en los procesos para la defensa del derecho de igualdad de trato y no discriminación. Bueno, una simple lectura. Aquí sí que podríamos comentar alguna cosilla, si queréis. Se modifica este 15 ter, entonces ahora nos habla, os lo comento yo aquí, esto seguramente tú no lo tendrás, porque bien, porque esto está modificado a posteriori. Los procesos promovidos por la Autoridad Independiente para la Igualdad del Trato y No Discriminación, que es una entidad nueva creada por esta ley, dice los partidos políticos, sindicatos, asociaciones profesionales de trabajadores autónomos, organizaciones de personas consumidores y usuarios, asociaciones, organizaciones legalmente constituidas que tengan como fines la defensa y promoción de los derechos humanos, se llamará el proceso a quienes tengan la condición de personas afectadas por haber sufrido la situación de discriminación que da origen al proceso para que hagan valer sus derechos de interés individual, ¿no? El órgano judicial, que conozca alguno de estos procesos, comunicará su incoación al Ministerio Fiscal para que, conformidad con las funciones que le son propias, valore la posibilidad de personación. ¿Vale? Muy bien. Y pasamos un poquillo más abajo ya, porque una vez finalizada lo que es la intervención en el proceso, pues vemos, si queréis, la sucesión procesal. Bien, la sucesión procesal, ¿en qué consiste? Es verdad que con carácter general, pues las mismas partes que inician el proceso lo finalizan, pero hay dos supuestos en donde esto no puede ser, es decir, la sucesión mortis causa y la sucesión por transmisión del objeto de la litis. Lógicamente, todo el mundo puede entender que si fallece el demandante, podrá ocupar su posición procesal, pues su heredero. Lo mismo sucede en el caso del demandado, sucesión mortis causa. Tendríamos aquí abajo, ¿no? Dice, los sucesores continuarán ocupando en el proceso a todos los efectos la misma posición jurídica que el causante. Y se prevé varios supuestos. Petición de la sucesión por el sucesor, previa acreditación de la defunción del causante. El letrado suspenderá el proceso y previo traslado a las demás partes, el propio LAC tendrá por personado al sucesor. Evidentemente, el segundo supuesto sería que no se comunica por, digamos, la parte heredera, pero sí que le consta al tribunal por cualquier medio. Bueno, aquí tendríamos varios supuestos, que las partes soliciten la notificación, aquí ya tendríamos también el supuesto de que el litigante fallecido sea el demandado, el letrado declarará en rebeldía a su sucesor procesal si no comparece cualquiera que sea la causa de incomparecencia. Y si el litigante es el demandante el que ha fallecido, se entenderá que su sucesor desiste del proceso si no se persona en tiempo y forma o si no comparece porque no es posible conocer su identidad. ¿Vale? Y sí que hablan el punto de si el litigante fallecido es el demandante y no comparece por propia voluntad, se le tendrá por renunciado al derecho. O sea, la cuestión es muy clara y todo el mundo lo puede entender. Si es el demandado, se le declara en rebeldía y sigue el proceso. Pero si es el demandante, a lo mejor al heredero no le interesa continuar con el proceso, por tanto, dice que se entiende, si no se persona, que ha renunciado al derecho procediendo a la absolución del demandado. Bueno, esto tampoco tiene demasiada complejidad. Y por transmisión del objeto de la litis, bueno, pues sería la segunda de las posibilidades. Todo el mundo puede entender que si, un inmueble, pongamos este en el que nos encontramos, digamos, el propietario del mismo ha entablado una acción contra el vecino de enfrente y el pleito continúa tramitándose. Y de repente se vende el inmueble. Evidentemente, el comprador del mismo tiene derecho a personarse en el proceso judicial en la posición procesal que ocupaba el vendedor. Se transmite el objeto de la litis, por tanto, se transmite también el derecho a ocupar la posición procesal que ocupaba el vendedor. Lo mismo sucede en el caso del demandado. Lógicamente, si este inmueble está sujeto a un pleito y alguien lo adquiere, responderá también el adquirente
de lo que en el proceso judicial se establezca, ¿no? ¿Vale? No hay mucho más que decir aquí. Dice la norma, si queréis, no se accederá a la pretensión cuando dicha parte, la parte que está, digamos, instando la sucesión, acredite que le competen derechos o defensas que en relación con lo que sea objeto del juicio solamente puede hacer valer contra la parte transmitente. Es decir, no, porque el pleito no versa sobre este inmueble, que también, sino que el pleito versa contra contra el, digamos, el que vende el inmueble mediante una acción personal. Consecuentemente, entonces no me interesa. Yo lo que quiero es que continúe este señor porque el que reclamo es a él, personalmente, no como propietario del inmueble, que también. Esto es lo que se refiere este párrafo. Bien, la sucesión procesal derivada de la enajenación de bienes y derechos en procedimientos de concurso se regirá por la propia ley concursal. Y ya tendríamos el último supuesto de intervención provocada, ¿no? Aquí básicamente es el artículo 14.4 que dice: si el demandado considerase que su lugar en el proceso debe ser ocupado por aquel. Es decir, no se trata, antes pusimos un ejemplo que todo el mundo puede entender, se demanda a una empresa que construye un inmueble y el demandado dice: sí, yo soy el que construyo el inmueble, pero yo subcontraté pues la instalación eléctrica. Por tanto, solicito que venga al proceso la empresa eléctrica. ¿Vale? Esto es perfectamente, digamos, lógico, ¿no? Pero aquí lo que se está diciendo es: no, solicito que venga al proceso la empresa eléctrica y yo irme del proceso. Claro, esto es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque aunque usted sea, digamos, haya subcontratado a la empresa, usted también puede responder pues, a efectos de responsabilidad civil o a otros efectos, ¿no? Entonces, aquí lo que dice se dará traslado a las demás partes para que aleguen lo que su derecho convenga por plazo de 5 días, decidiendo el tribunal lo que proceda en derecho, ¿no? Es decir, aquí la situación, repito, no es que traigan al proceso a este que es el que ha hecho la luz, no, traigan al proceso a este y yo me voy. Esto ya es una cosa diferente. No tiene tampoco dificultad, pero bueno, creo que con estos ejemplos se puede entender mejor. Y ahora, si queréis, pues pasamos ya a la representación y sus clases, ¿no? La representación y sus clases sí que nos interesa mucho conocerlos. Los artículos 23 y 31, clases de representación, representación legal, personas físicas, personas jurídicas, representación procesal, que es la que efectúa el procurador. Bueno, lo veremos un poco más adelante, pero son los artículos 23 y 31 que tendríamos que conocer perfectamente. Y la legitimación en el proceso civil. ¿Qué es la legitimación? Bueno, estamos diciendo un poco, para recapitular, que para que un proceso sea válido y pueda generar derechos, bueno, pues las partes deberán ostentar la capacidad para ser parte, la capacidad procesal, actuar, digamos, cuando sea preceptivo mediante abogado y procurador, y también tendrán que tener legitimación. ¿Y qué es la legitimación? Bueno, la legitimación es básicamente la relación concreta de la parte con el proceso concreto. Dicho de otro modo, yo si tengo un título de crédito por valor de 100 euros contra Juan, tengo que demandar a Juan, no a su hermano. Entonces yo tendría legitimación activa porque tengo un título de crédito contra Juan y Juan tendría legitimación pasiva para ser demandado. Pero solo yo tengo la legitimación activa porque tengo el título de crédito. Otra cosa es que se lo transmita. Entonces la legitimación activa la tiene el que ha obtenido la transmisión. Pero la legitimación pasiva la seguirá teniendo Juan. Supongamos que Juan fallece. ¿Quién tendría la legitimación pasiva? Sus herederos. ¿La tendría aquel otro, su hermano, su padre? No, sus herederos. Él o sus herederos. ¿De acuerdo? Legitimación, entonces, concreta relación de la parte procesal con el concreto proceso. No se puede decir de otro modo, ¿no? Bueno, podría poner más ejemplos, pero al final es lo mismo. ¿Qué dice la ley al respecto? Lo dice el artículo, dice, serán consideradas partes legítimas
quien comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica o objeto litigioso. Titulares de la relación jurídica, lo que yo decía, tengo un derecho de crédito contra Juan, yo tengo legitimación activa y él legitimación pasiva. Es que además la legitimación, si digamos en la audiencia previa del juicio ordinario se opone por la parte contraria a la inexistencia de legitimación pasiva, el proceso se archivaría hasta ese punto. No es o no podría ser subsanada. Si no, la parte demandada carece de legitimación pasiva, no hay forma de subsanarlo. Sí que se puede subsanar pues, la capacidad procesal, la postulación. Oiga, el procurador pues, no se ha personado en debida forma. Bien, eso se puede subsanar, pero la carencia de legitimación, no. Bueno, clases de legitimación, ya lo he dicho, ¿no? Legitimación activa, aquel que es el titular de derechos e intereses legítimos, y legitimación pasiva, aquella parte que tiene que soportar, digamos, la demanda. Y tendríamos una tercera posibilidad, que es la legitimación por sustitución. ¿Vale? Bueno, hay diferentes hay, ahora lo veremos, hay una legitimación muy clara. Ahora hay, bueno, pues no sé, el presidente de una comunidad de propietarios, que incluso sin tener el poder representa a la propia comunidad, porque así lo dice la ley, Sociedad General de Autores, el administrador concursal, el usufructuario, la solitud de nulidad matrimonial, que podrá pedirle el fiscal y persona que tenga interés directo y legítimo. Es decir, el Ministerio Fiscal podrá solicitar, digamos, la nulidad matrimonial de un matrimonio cuando entienda que éste se produce en fraude de ley, ¿no? Y quizás la legitimación más importante también la tiene el Ministerio Fiscal cuando la ley le confiere, digamos, la capacidad para ser parte en, perdón un momento, que admitimos una compañera, en sustitución o en representación pues, de otra persona. Y también, como decimos, la legitimación para la defensa de derechos e intereses de consumidores y usuarios, que se recoge en el artículo 11. Un poco lo hemos visto, ¿no? No me voy a meter mucho más porque sí que quiero comentar, si nos da tiempo, la competencia. Legitimación para la igualdad de trato entre mujeres y hombres. Bueno, pues aquí estamos un poco en lo mismo, ¿no? Aquí sí que se dice, que era un poco lo que comentábamos el otro día, bueno, creo que nos lo preguntaba una compañera, ha desaparecido del artículo 11 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, digamos, este punto 3 que se establece en el artículo 12 de la Ley 3/2007. La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo. Esto antes se contenía en el artículo 11 bis. Hemos hablado de la autoridad independiente, etcétera. Pero, sin embargo, eso ahora en la Ley de Enjuiciamiento Civil no se contempla, pero sí se contempla en la Ley Orgánica, como decimos, 3/2007, con lo cual, bueno, yo creo que sigue en vigor. Es una ley orgánica, lógicamente, que no está derogada. Simplemente manifestarlo, ¿vale? Asistencia letrada y representación procesal. Estos son los artículos a los que yo me refería, el 23 y el 31. Vamos un poco al meollo de la cuestión, lo que es el estatuto jurídico, pues lo leemos, pero lo importante quizás es un poco cuando, bueno, también en el caso del procurador, esto se podría también preguntar, ¿no? El poder de representación, ¿cómo se puede otorgar un poder de representación a un procurador? Bueno, básicamente en documento público suscrito ante notario, poder general para pleitos o poder especial para pleitos de toda la vida. Se puede realizar también por comparecencia apud dacta personal ante el letrado de cualquier oficina judicial y también por comparecencia electrónica. Esta es la novedad. Además de comparecer una persona ante el letrado de justicia y manifestar, dice, letrado de cualquier oficina judicial y manifestar, oiga, designo en el pleito, digamos, en el que he sido emplazado, pues como procurador a don fulanito de tal y como letrado a don menganito de cual. Esto sería posible, pero también se puede hacer por comparecencia electrónica, de acuerdo con la ley 18/2011, si la memoria no me falla.
Aquí la tenemos, el artículo 32 bis de la ley 18/2011 habla ya, regula los archivos electrónicos de apoderamiento a PUDATA, que este es el kit de la cuestión. ¿Por qué razón? Lógicamente porque si se hace una pregunta, se hace de estas cuestiones que son más novedosas que la comparecencia PUDATA de toda la vida, ¿no? Dice, se otorgará mediante comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica judicial, haciendo uso de los sistemas de firma electrónica previstos en esta ley mediante comparecencia personal. Y aquí se nos dice también que existirá un archivo electrónico de apoderamientos en el que deberán inscribirse estos apoderamientos a PUDATA otorgados presencial o electrónicamente. Vale, ello no impide la existencia de apoderamientos en cada oficina judicial, es decir, tendríamos un archivo general de apoderamientos y digamos un registro en cada oficina judicial para los trámites específicos de esa oficina. Aquí se nos dice también el contenido de los asientos y además creo que es interesante que lo veamos y además esto que donde acabo de llegar, los apoderamientos inscritos en el archivo, se refiere al archivo general, tendrán una validez determinada máxima de 5 años a contar desde la fecha de inscripción. Dicho de otro modo, a los 5 años caduca el apoderamiento y tendrás que volver a realizarlo para que esté vigente durante otros 5 años. Sería la idea. Sigue diciendo, en todo caso, antes de la finalización de dicho plazo, el poderrante podrá revocar o prorrogar el poder, lógicamente, ¿no? No hay mucho más que decir. Ese plazo de 5 años sí debemos recordarlo. Y luego, pues aquí sigue diciendo el 26 de la ley, ¿no? El poder general, que es el que se otorga para todo tipo de procesos, y el especial, que es el exigido por la ley para determinados actos procesales que están tasados. Por ejemplo, la asistencia a la audiencia previa. Dice la ley que habrá de acudir la parte y si no acude la parte podrá acudir su procurador, deberá acudir su procurador con poder especial para renunciar, allanarse o transigir, en el bien entendido de que si no acude con poder especial se le tendrá por no comparecido, dice la ley. Entonces es importante entonces esta distinción, poder general, poder especial. Y aquí ya tendríamos el artículo 26, que también es un artículo importante. Todas las funciones a las que se compromete el procurador cuando asume la representación. ¿Vale? Seguir el asunto mientras no cese su representación. Bueno, no lo voy a leer porque leer sabemos todos, pero sí son unas funciones desde mi punto de vista importantes y que debemos de conocer. ¿Vale? Derechos del procurador, básicamente el primer derecho del procurador, digo yo aquí, es cobrar sus derechos, ¿no? Cobrar sus aranceles. ¿Vale? Bueno, como vemos, la cuenta del procurador, que sí es importante, si la memoria no me falla, está por el artículo 32, cese de la representación, lógicamente, por la revocación expresa o tácita del poder, por renuncia voluntaria, por cesar en su profesión, en el ejercicio práctico de gestión de hace 2 años se puso una pregunta en el práctico sobre el fallecimiento de un procurador y la audiencia previa en el juicio ordinario. La verdad es que la pregunta era ciertamente complicada. La haremos si queréis, la comentaré también el próximo día si alguien me la pregunta. Bueno, fallecimiento del poderdante o su procurador, separarse el poderdante de la pretensión o de la oposición que hubiere formulado. Y ahora sí, ya nos vamos al 23 y al 31. De modo general, es necesario abogado y procurador en todos los procesos civiles, de tal forma que si no está recogida en estos artículos la excepción, será necesario abogado y procurador. Y cuando no es necesario, juicios verbales cuya determinación se haya efectuado por razón de la cuantía. Esto es importante, por razón de la cuantía, no por razón de la materia. Si es por razón de la materia del 251,
nos da igual la cuantía, porque es por la materia, por tanto será necesario abogado y procurador. Si es por la cuantía, no será necesario cuando la cuantía no excede de 2.000 euros. Petición inicial del juicio monitorio. No es necesario, solo para la petición inicial. Luego ya rigen las reglas generales. Si este monitorio se transforma en verbal y la cuantía no es de 2.000 euros, lógicamente tampoco. También otra cuestión que ha añadido aquí, para la ejecución, por ejemplo, de una sentencia en este verbal cuya cuantía no excede de 2.000 euros, tampoco sería necesario abogado y procurador. Lo dice el artículo 549, hablo de memoria. Para solicitar medidas urgentes con anterioridad al juicio, pero la no exigencia de procurador es como consecuencia de la urgencia. Luego sí será necesario. Recordad, por ejemplo, las medidas provisionalísimas en un proceso matrimonial. Medidas cautelares anteriores a la demanda, diligencias preliminares. Repito, todo esto es como consecuencia de la urgencia. Luego sí será necesario. ¿Vale? Impugnación de resoluciones en materia de asistencia jurídica gratuita, tampoco es necesario abogado y procurador. Y el derecho de rectificación. Recordad que este proceso del derecho de rectificación se regula en el 251 y de modo general todos los juicios verbales del 251 necesitan abogado y procurador, pero este por excepción no. Porque el artículo 5, y además es una ley orgánica, como ahí vemos, artículo 5 de la ley orgánica 284, pues establece que no es preceptivo abogado y procurador. Luego, si una ley orgánica establece que no es preceptivo abogado y procurador, la ley de enjuiciamiento civil, como todo el mundo sabe, es una ley ordinaria. Decae, por tanto, la previsión contenida en la ley de enjuiciamiento civil. Bien, es una cuestión más teórica que otra cosa, porque lógicamente todo el mundo lleva abogado y procurador en estos pleitos, pero a efectos de un tipo test hemos de conocer esta excepción. Y también los procesos de ejecución, que yo lo acabo de comentar, no era el 549, sino el 539. Vale. Cuando, evidentemente, la ejecución de pleitos de sentencias que no excedan de los 2.000 euros. La cuenta del procurador en el artículo 34, y luego se nos establece también aquí la intervención del procurador con carácter facultativo, pero sin abogado. Y bueno, también a efectos de un tipo test es necesario saberlo. En los juicios universales, cuando se limite la comparecencia, la presentación de los títulos de crédito o derechos para concurrir a juntas. Es decir, a los solos efectos de presentar el título, la junta de acreedores de un concurso de acreedores. Oiga, yo represento pues, a la mercantil tal y esto es lo que se nos debe. Presentan el documento. Para eso podría comparecer el procurador sin necesidad de abogado. También cuando lo realice, en el punto 2 nos lo dice, cuando lo realice a los solos efectos de oír y recibir datos de comunicación y efectuar comparecencias de carácter no personal de los representados que hayan sido solicitados por el juez, tribunal, letrado. Al realizar dichos actos no podrá solicitar, no podrá formular solicitud alguna, no podrá solicitar nada, simplemente comparece a los solos efectos de oír y recibir actos de comunicación. Y otra cosa que recientemente incluso ha estado en cuestión, porque ha habido alguna discusión sobre esto, discusión jurídica, es incompatible, y así lo ha establecido el tribunal, es incompatible el ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado y procurador. Y también el punto tercero, desde mi punto de vista, es importante, la práctica de los actos procesales de comunicación y la realización de tareas de auxilio y cooperación con los tribunales. Es decir, recordemos que el procurador puede comprometerse al inicio de un proceso de manera voluntaria a realizar los actos de comunicación. Recordad que en este caso no podría incluirlos en sus derechos, en sus honorarios, vamos, en sus derechos y aranceles, ¿no? Pues son actividades que puede hacer el juzgado, por tanto, estarían eximidas de ser incluidas en la cuenta del procurador. ¿Vale? Bueno, entonces, esto sí, desde mi punto de vista, es importante y hemos de saberlo con claridad. En relación con la ley de jurisdicción voluntaria, dice los solicitantes del expediente de jurisdicción voluntaria deberán actuar defendidos por letrado y representados por el procurador en aquellos procesos en los que la ley lo establezca. Y bueno, verdaderamente dice, aun cuando no sea requerido, sí que es verdad, pero esto en cualquier proceso.
aunque no sea necesario acudir con un abogado y procurador, sí se puede, evidentemente, contar con estos profesionales, ¿vale? Lógicamente, aquí tendríamos que ver también lo que sucede cuando se acude a un proceso, digamos, en el que no es preceptivo abogado y procurador, pero sí la parte acude con los mismos. Básicamente lo que sucede es que no, en el caso de la posible condena en costas, no podrá, digamos, incluirse los honorarios y derechos de estos profesionales, básicamente. Como digo, también una simple lectura, cuando digo una simple lectura, no es que lo leamos, es que nos lo sepamos, ¿no? ¿Vale? Cuenta del procurador, esto desde mi punto de vista hemos de conocerlo. Y ya pasamos, si queréis, aquí hay un pequeño esquema, honorarios del abogado, también la reclamación, ¿vale? Bueno. Intervención del Ministerio Fiscal y del abogado del Estado en los procesos civiles, que sería el último epígrafe de este tema. Sobre todo lo que nos interesa es la intervención del Ministerio Fiscal en los pleitos civiles. También el artículo 551 habló de memoria de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es el que regula la intervención del abogado del Estado. Bueno, como antes comentabas, el fiscal tiene tres funciones: fiscal, informante o dictaminador, es decir, aquel que emite un dictamen o un informe, ¿no? Esto no implica que sea parte, simplemente pues, el Ministerio Fiscal, de acuerdo con su posición de garante de la legalidad, pues informa lo que procede en derecho. El fiscal postulante transitorio, bueno, es aquel, hemos visto en el artículo 8, que en el caso de que una parte carezca de sobrevenidamente de capacidad procesal, pues evidentemente el Declaración de Justicia le nombrará mediante decreto un defensor judicial. Hasta tanto le sea nombrado ese defensor judicial, el Ministerio Fiscal asumirá su defensa y representación. No voy a decir aquí que el fiscal no necesita procurador, yo creo que eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Y el fiscal parte, cuando la ley dice, será parte el Ministerio Fiscal. Pues entonces es parte procesal. Habrá que notificarle todas las resoluciones que recaigan en el proceso y evidentemente tendrá la cualidad de parte. No hay mucho más aquí. Ya también ponemos, digamos, los privilegios, si queréis, particularidades o privilegios del Ministerio Fiscal. Privilegios en el sentido de que es un órgano constitucionalmente relevante y que no actúa, digamos, en interés propio, sino en interés general. Y este serían, digamos, las particularidades: ostenta su propia representación, no puede proponerse su recusación, no podrá ser sujeto pasivo de la prueba de confesión. La prueba de confesión es el interrogatorio de parte. No puede ser declarado en rebeldía, no puede ejercer actos depositivos, el Ministerio Fiscal no puede renunciar, transaccionar, desistir, no puede ser condenado en costas. Bueno, se tendrán por realizados, sería también al día siguiente de la fecha de recepción. Bueno. Y el abogado del Estado, como digo, que sería el abogado del Estado, como decimos, se regula su intervención en el 551. El abogado del Estado es una cosa completamente distinta al Ministerio Fiscal. El abogado del Estado sí que es un abogado de parte, defiende al Estado. Consecuentemente, pues podrá ser condenado en costas, no tiene estos privilegios procesales, porque sí que, repito, es un abogado de parte. ¿Y cuál sería esa parte? Pues las administraciones públicas. Bueno, pues representar y defender a los abogados del Estado sería el Servicio Jurídico del Estado, pero también hay abogados de las comunidades autónomas, de las Cortes Generales, de los ayuntamientos, etcétera, ¿no? Simplemente quería comentar, siempre lo comento, ¿no? Simplemente comento quizás el punto 5, ¿no? Porque a veces nos choca. Es evidente que, bueno, el abogado del Estado, cuando actúa en nombre y representación del Estado, tampoco es necesario que acuda con procurador. Sin embargo, fijémonos lo que dice el punto 5. La representación y defensa de las comunidades autónomas y de los entes locales corresponderán a los letrados que sirvan en los servicios jurídicos de dichas administraciones públicas.
Esto es correcto, salvo que designe abogado que le represente y defienda. Dicho de otro modo, todas estas entidades, comunidades autónomas y entes locales, digamos, pueden utilizar los servicios jurídicos de las propias comunidades autónomas o de las diputaciones o de los propios ayuntamientos, pero también pueden designar un abogado, digamos, de confianza, y aquí es un poco lo que quiero resaltar, que le represente y defienda. Es decir, entonces este abogado contratado por las comunidades autónomas, por los ayuntamientos, por las diputaciones, también tendría la facultad de representar, no solo de defender. Lo digo a efectos de un tipo test porque, vamos, esto en la práctica no sucede nunca. Evidentemente el abogado nombra un procurador para que recoja las notificaciones, se las transmita, etcétera. Pero a efectos del tipo test sí que nos puede chocar que el abogado de confianza que se designa por una diputación provincial, por ejemplo, tenga facultad para representar a la misma, ¿no? Bueno, simplemente comentarlo. Y aquí ya funciones del abogado del Estado, pues lógicamente, como digo, defiende a una parte. Esta parte es el Estado, a diferencia, claro está, del Ministerio Fiscal. ¿Vale? Pues esto es lo que quería decir. Me he quedado un poco corto de tiempo porque quería ver un epígrafe del tema siguiente, pero no puede ser, porque son ya las 8 menos 25. En consecuencia, lo veremos el próximo día. Si queréis, echarle un vistacillo, porque yo creo que tenemos que ir un poco más rápido. 16.1 y 16.2. Echarle un vistacillo. Y yo el próximo día haré una pequeña exposición, si queréis, de lo que queráis, de lo que me pidáis. Pero yo había pensado hablar hoy sobre la competencia objetiva, competencia funcional y competencia territorial, que está en el 16.2. Y pararme bastante en la competencia territorial. La competencia territorial, los fueros imperativos, la sumisión expresa, la sumisión tácita, los fueros legales y la declinatoria. Pero se nos ha ido el tiempo. El próximo día haremos, claro, el problema es que si hacemos un test de 80 preguntas, luego no me queda tiempo, pero es que tenemos que hacer los test.